Muchos ni sabían que esto existía, los que estamos en los medios sí, pero para ponerle un nombre, ¿cómo podríamos decir? Para que se entienda, el kirchnerismo inventó una suerte de defensoría contra los medios, una oficina de queja contra los medios. Se autoarrogó ser el defensor de las audiencias, sobre todo de las audiencias que no controlaban, que nunca pudieron controlar. Está la interventora de ese organismo, Zoher El Zucaria. ¿Qué tal, Zoher? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, a ver, contanos un poco cuál es el nombre que tiene, cómo funcionaba y con qué te encontraste cuando llegaste a esta función que te confió el gobierno. Se llama la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales. Esto nace con la Ley de Medios en el 2009, pero recién en 2012 se pone en funcionamiento. La primera defensora fue Otaviano, fue un acuerdo de quienes fundaron este organismo entre Sabatella y en ese momento Cristina Fernández de Kirchner. Así es la primera capa que dio origen a esta defensoría, hablando de los integrantes que la conforman. Y como bien decís, en el artículo 19 habla de la defensa del público, es decir, de las audiencias, cuando se sienta agraviada por algún tema. Cuando en realidad desde la Constitución Nacional hasta diversas leyes hablan de todos los derechos que tenemos los ciudadanos argentinos y que tendríamos cualquier otro camino, como la Defensoría del Pueblo o simplemente la justicia, para defendernos si viéramos vulnerados nuestros derechos como audiencias, ¿no? Y además, la lógica indica que todo está canalizado a través del ENACOM, que el ENACOM tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y tiene carácter punitivo, nada más que depende del Poder Ejecutivo, y este organismo depende del Poder Legislativo del Congreso de la Nación en este caso. Bueno, o sea, una especie de sello de goma innecesario que poblaron de gente. ¿Con cuántos empleados te encontraste? ¿Con qué te encontraste cuando abriste la puerta ahí? Cuando llegué el 20 de agosto me encontré con 140 empleados de planta permanente, más una cantidad de casi 15 empleados de planta transitoria, más 7 contratados con distintas características con locaciones de servicio y 8 personas de universidades en convenio a los cuales se le pagaba una pasantía para aprender el monitoreo sobre los medios. Y lo que nos encontramos es realmente un sistema más bien bastante enraizado en cuanto a cómo funcionaba. Generalmente los periodistas que estaban siendo denunciados siempre eran los mismos, los críticos del gobierno kirchnerista, mismo en Córdoba, digo, esto es algo que transversaliza y fue nacional, si bien la mayor cantidad de denuncias se provienen del conurbano bonaerense, porque funcionaba en una doble ida y vuelta. De un lado, el organismo se dedicaba a hacer capacitaciones en el territorio, que eso sí, no estaba contemplado y no está contemplado dentro de la ley. La mayor cantidad de gente contratada y en planta permanente la tenían en el área de contratación, y digo la tenían porque desde el 20 de diciembre es el área que elimine, y generalmente eran contratados participantes de la Cámpora y de otras organizaciones afines al kirchnerismo. Es cierto que perdón, Zoher, ¿es cierto que la mayoría eran de La Matanza o provenían de La Matanza? Bueno, que vienen del conurbano, vienen a trabajar del interior de la provincia de Buenos Aires, y la mayor cantidad de capacitaciones se concentró en La Matanza y en las cárceles, en ONGs de La Matanza y en las cárceles. Y había otro programa que me llamó mucho la atención y fue el primero que decidí dar de baja, que era la Defensoría Vale Escuela, donde el año pasado, por ejemplo, se capacitó en voto joven, que nada tiene que ver con la defensa de las audiencias, por supuesto, con un marcado diálogo militante hacia los jóvenes, quienes percibían en las escuelas este tipo de capacitación. Entonces, como te decía, por un lado era la militancia a través de capacitaciones, y por otro lado era recibir las denuncias
que generalmente tenían el mismo corte. A ver, una denuncia contra Petete Martínez puede ser multiplicada por hasta 400 usuarios, el mismo contenido, la misma denuncia, el mismo texto, que era 400 veces multiplicado y se concentraba en una denuncia dentro del organismo, a lo que se llegaba a un dictamen. Y bueno, de esa manera se provocaba un cambio en la línea editorial, o se intentaba provocar un cambio en la línea editorial, porque como las denuncias y las resoluciones de la Defensoría no son obligatorias, tampoco la productora estaba obligada a acatar el fallo que la misma Defensoría realiza. Claro, no era vinculante, el dictamen no era vinculante, pero generaba una presión en muchos casos para algunos medios y para algunos periodistas por esto del escrache, de estar apuntado con el dedo. Seré curioso, ¿y cuánto nos costaba, no sé, por mes, por año? ¿Cuánto salió todo este circo? Mira, tres grandes ejemplos: 300 millones de pesos por mes hasta ahora que lo achicamos, 10 millones de pesos por día, lo que equivale a 300 millones de pesos por mes, son 900 jubilados, digo, para que entendamos la lógica, 900 jubilados de la mínima. Cuando yo llegué, el presupuesto previsto para la Defensoría era de 1.460 millones y ya se había agotado en el mes de junio de este año. Es decir, desde julio, en lo que va del año, ya estamos gastando rentas del Tesoro Nacional, es decir, de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, es realmente un dineral, para decirlo en cordobés, y que se lleva el 96% de ese presupuesto se llevaba en sueldos. Así que esperamos iniciar un enero diferente con los recortes en personal que hemos realizado y atacando realmente, acatando, la palabra acatando realmente lo que la ley impone, ¿no? Mientras la ley exista y no haya un cambio desde el Congreso, la Defensoría debe existir, pero solo con lo que marca el 19 y el 20 de la Ley de Servicios Audiovisuales. Bueno, entonces no lo pueden cerrar porque hace falta una ley, ¿verdad? Pero has prescindido ya con tus decisiones de 100 empleados que no cumplían funciones. Desde que inicié, con todas las plantas transitorias, con todas las locaciones de servicio, con los becarios, y quedan de planta permanente 44 empleados que seguirán prestando funciones. Además, nos desprendimos de un automóvil que no funcionaba y tenía 3,5 millones de pesos multa. Nos desprendimos de un tráiler que se usaba para hacer capacitaciones, de 2 inmuebles que estaban alquilados para nada, porque solamente tenían papel en desuso, papel que donamos y le dimos otro destino. Pusimos el control de la huella, digamos, pusimos en orden la Defensoría para terminar llegando a este recorte de personal que, insisto, era sobreabundante respecto de lo que obliga la ley. Soer, mil gracias, muy amable. Gracias a ustedes y feliz año para todos. Igualmente, gracias a Soer El Zucaria. Bueno, la mejor defensa que tienen las audiencias, que tienen los oyentes en la radio, que tienen los televidentes en la tele, es este aparatito, ¿no? El control remoto, el zapping. Hay algo que no te gusta, cambias de canal y ves lo que te gusta. Libertad de elección para elegir, de eso se trata, ¿no? Me parece que de eso se trata. Es el fondo de la cuestión, es el fondo de la cuestión. El kirchnerismo utilizó todos estos tipos de sellos de goma, como digo habitualmente, para perseguir. Hoy Sturzenegger presentó este estudio que habían hecho y habían anunciado que habían prescindido de 100 ñoquis, y está muy bien, diciendo, bueno, después se quejan de que este presidente tiene malos modales y ataca a la prensa, pero una cosa no quita la otra. Está muy bien lo que ha hecho el gobierno de Milei con esta cueva de ñoquis que han desarticulado. Es para aplaudir. Eso no justifica el maltrato del presidente Milei a los periodistas que somos críticos, o al menos que no aplaudimos a rabiar todas las decisiones, porque hay cosas que entendemos que son objetables. No se trata de acompañar a un gobierno. La prensa no está para acompañar a un gobierno. La prensa está para narrar hechos y cada periodista está para dar su opinión, equivocada o no.
La democracia se nutre precisamente del pensamiento crítico, de la libertad de expresión. Todo periodista tiene derecho a decir lo que piensa sin ser denostados por los trolls que están en las redes sociales, sin ser atacado y acusado de ensobrado simplemente porque no le sonríe como un felpudo al presidente. Y lo digo así con todas las letras. El presidente se lleva bien con 4 o 5 periodistas que cuando lo tienen al aire no hacen periodismo precisamente, también haciendo una suerte de blef. Simplemente le dan pie, como hacía Javier Portales con Olmedo para que se lo hiciera Olmedo. Bueno, hay muchos periodistas Javier Portales en esta cuestión. Por eso, está muy bueno lo que ha hecho el gobierno y quería abrir el programa con esta noticia. Desarticular oficinas de persecución de medios y de periodistas que ha tenido el kirchnerismo. Bueno, en el otro extremo ideológico, muchas veces se cae en la misma cuestión, si al presidente hay algo que no le gusta. Y después dicen, bueno, que el presidente es así. No, el presidente puede ser sanguíneo, puede ser visceral. Lo que no puede ser es intolerante, porque es el presidente de todos. Los que lo votaron, los que no lo votaron, los que lo avalan, los que le avalan algunas cosas y otras no. De eso se trata la democracia, de eso se trata la convivencia. Bienvenidos a la convivencia, ¿no? Pero esta es una noticia muy importante.